Buenas tardes a todos. 3 personas pueden guardar un secreto si 2 de ellas están muertas. No contaba nuestro querido y admirado Manuel González Sosa con este aforismo de Benjamin Franklin, puesto que a pesar de querer pasar de puntillas por la vida, como nos cuenta Sergio en su libro, sus poetas amigos y coetáneos gritaban su secreto a los 4 vientos del universo literario de las islas, agrandando más su figura y su obra cuanto más se empeñaba él en empequeñecerse y esconderse tras el velo de su inmensa timidez. Es inútil tratar de ocultar tu propia naturaleza cuando ésta trasciende de ti mismo y a pesar de ti mismo. Tanto más si esa naturaleza conforma un universo de lírica exquisita, de perfección literaria y de un hondo sentido de la trascendencia del ser humano. Los poetas, los grandes de la literatura canaria, que veían a Manuel, a otro grande y a un gran amigo, se han ido como él y hoy habitan el Olimpo de los elegidos. Pero su secreto ya no está a salvo, puesto que antes de irse ya se habían encargado de ir por los caminos de la literatura cantando y contando la exquisita poesía de Manuel, nuestro Manuel. Eso y muchísimo más leemos entre las líneas del extraordinario libro de Sergio Aguiar, Manuel González Sosa, el poeta secreto de Guía de Gran Canaria, Datos para una biografía. Este título se nos antoja, con permiso del escritor, casi un oxímoron, puesto que aunque el poeta hubiera querido permanecer en secreto, su obra era un secreto a voces. Prueba de ello es este libro que hoy se nos presenta y que recoge la vida y la obra del poeta que quería pasar de puntillas por la vida. Sospechamos además cierta concomitancia cómplice entre Sergio Aguiar y el autor de Sonetos andariegos. La timidez y la bonomía y la exigencia histórica y literaria de Sergio se parece como una gota de agua a otra a la personalidad tímida y escondida de Manuel González Sosa. Algo así sospecha el prologuista de este libro, el profesor Eugenio Suárez Galvanguerra, cuando dice que si a primer vistazo de primera lectura, o retrospectivamente si se quiere, uno puede preguntarse ¿cómo es posible que un estudio tan cabal y minucioso como este pueda calificarse de datos biográficos? ¿No será, se impone otra pregunta, que el amigo Sergio se ha contagiado de la humildad del poeta? Estamos pues ante 2 personalidades unidas por un mismo afán, crear ocultándose, como si lo hicieran otros, como si todo eso no fuera con ellos. Pasaba por aquí y decidí escribir un libro, y fíjate qué bien. Dirían en un arranque de modestia, así son ellos. Sergio Aguiar, castellano, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de La Laguna. Realizó los cursos de doctorado en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, obteniendo el diploma de Estudios Avanzados en Historia Contemporánea. También es especialista universitario en Archivística por la UNED y especialista universitario en Gestión Documental por la UOC. En el campo de la investigación histórica ha destacado por su prolífica actividad para dar a conocer la historia del municipio de Guía de Gran Canaria, sobre la que ha publicado multitud de artículos en prensa escrita y digital. Autor de libros, entre otros, como Apuntes históricos de los Altos de Guía, Montaña Alta y Piedras de Molino, La fiesta de las Marías en Guía de Gran Canaria, 200 años de historia de una promesa a la Virgen de Guía, José Samson Enríquez, un militar impulsor de la agricultura canaria y responsable de la edición del libro El emigrante canario que presidió el Banco Nacional de Cuba, Memorias de Luis Suárez Galván, cuyo nieto Eugenio Suárez Galvanguerra nos acompaña esta noche. Sergio escribe de memoria, es nuestra memoria. A él acudimos cuando necesitamos recordar o recrear nuestra vida, nuestro pasado, nuestro universo. Y él nos cuenta, como de pasada, como quien no quiere la cosa, las casas y las cosas y las gentes que fueron y cómo fueron, y qué hicieron y cómo al hacerlo nos mejoraron y nos trajeron a lo que somos hoy. Como concejal de Cultura, pero sobre todo como ciudadana de este querido municipio, agradezco a Sergio Aguiar esta biografía del poeta secreto, que hoy sale a la luz. Y quiero terminar aunando al biógrafo y al biografiado con una hermosa frase de Ernest Hemingway. El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad. Así son ellos.
A continuación, cedo la palabra al alcalde, don Pedro Rodríguez Pérez, y terminaremos con la presentación del libro a cargo de Sergio Aguiar, acompañado de don Eugenio Suárez Galvanguerra, a quien agradecemos que nos acompañe esta noche hoy con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Un especial saludo. Yo creo que nuestra concejala de Cultura ha hecho una presentación exhaustiva del autor de este libro que hoy se nos presenta, sobre la vida de Manuel González Sosa, el poeta secreto de Guía de Gran Canaria. Pero quiero destacar, y permítanme, en este día especial que hemos tenido, 25 de noviembre, en el que hemos puesto a disposición nuevamente de los ciudadanos de este municipio, nuestra Plaza Grande. Quiero destacar hoy que Sergio Aguiar ha sido, a través de esta presentación, nos va a permitir este acto en donde hay personas muy interesantes a los que le agradezco que acudan hoy a esta presentación, como la familia de Manuel González Sosa, su hermano Pedro González Sosa, cronista oficial e hijo predilecto de esta ciudad, y su sobrina Marieta. Pero también nos acompañan el hijo adoptivo de esta ciudad, don Eugenio Suárez Galvanguerra, junto con su señora, que han llegado y van a estar estos días aquí en nuestro municipio con motivo de este centenario de Manuel González Sosa. También nos acompañan otros hijos predilectos, como doña María Teresa Ojeda, o hijo adoptivo, como don Santiago García Ramos. Desde luego hoy es un acto importantísimo, y todos los actos que hemos celebrado a lo largo de este año demuestran que la memoria y la poesía del guiense Manuel González Sosa siguen presentes entre todos. Y muy especialmente en Guía, en su ciudad natal, en sus calles, en sus balcones, en sus versos recopilados, en los poemas que ha inspirado en este magnífico libro que va a presentar hoy el investigador Sergio Aguiar, y sobre las tablas de este escenario, que ya les invito, como vamos a poder disfrutar el próximo sábado. Es un compromiso y un honor para el ayuntamiento que presido haber confeccionado junto a otras instituciones implicadas un nutrido y extenso programa de actos que a lo largo de este año ha permitido celebrar el centenario del nacimiento de este maravilloso poeta guiense, que en palabras de los expertos está llamado a ocupar un lugar propio en la poesía española contemporánea. Por eso nos hemos volcado en honrar la memoria de este gran autor. Nuestro querido paisano era un hombre comprometido con la cultura de las islas, y lo demostró mediante la creación de revistas y suplementos culturales para que otros artistas y poetas pudieran publicar y difundir sus creaciones. Este centenario es importante para la memoria del poeta, su figura y su obra, y para colocarlo donde se merece. Creo que su ciudad, también en el año 2020, se acordó de Manolo González Sosa, y justamente aquí, esta calle que en las puertas de este teatro donde estamos, lleva su nombre. Y creo que Manolo se lo merecía. Se lo merecía, y hoy creo que con la presentación que vamos a disfrutar de ella, creo que vamos a conocer un poquito más la vida de Manolo González Sosa. Agradecerle a todos ustedes su presencia, y el que sobre todo pues acompañen a Sergio Aguiar Castellano, porque es una persona de la que la institución a la que presido, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de tener trabajadores como él, comprometidos con la historia de este municipio, y sobre todo un hombre que mima nuestro archivo histórico para que queden toda la documentación para
las generaciones venideras. Enhorabuena, Sergio, por este libro que hoy vas a presentar. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Eugenio, por venir también a esta presentación, y espero que disfruten de este libro. Muchas gracias. Como habrán visto, a petición de Sergio Aguiar Castellano, me quito la mascarilla, y me la quito con alguna reserva, porque tenía un amigo, uno de esos amigos que son enemigos, que me dijo que el bigote, cuando no me lo peino, se parece a un nido de águilas. Espero que esto no asuste a nadie. Bueno, señorita Civice Sosa Guerra, concejala de Cultura. El ilustrísimo señor alcalde Pedro Rodríguez Pérez. Queridos amigos todos, a mí siempre me ha maravillado con qué cariño y con qué no sé cómo describirlo, se me recibe siempre en Guía. Cuando el que debe estar honrado y el que debe responder ese cariño todavía más soy yo. Manolo, en una ocasión, perdonen, debo antes que todo decir que le llamo Manolo no tomando una licencia. Se me pidió que yo hablara de cómo yo encontré a Manolo González Sosa, pero claro, en algún momento en lo que voy a hablar. Pero no es cuestión de empezar yo hoy cuando estoy presentando el libro de Sergio, de Manolo. Pero sí voy a contar una anécdota, y la anécdota tiene que ver con yo llamándole Manolo. Poco después de yo conocer a Manolo, yo le llamaba Don Manuel, como todo el mundo. Don Manuel. Y con su humor y con su humor y su humildad, un día me dice Manolo: te consiento que me llames Manolo, que uses el don siempre y cuando sea con Don Manolo. Y no te permito, sin embargo, Don Manolito, porque yo no estoy ya para diminutivos, ¿no? Y eso siempre me impresionó, como habiendo conociéndome, enseguida su humor y su humildad nos atrajo, a mí me atrajo. Bueno, empezando, la señorita Civice se me adelantó al hablar al hablar del principio de lo que voy a contar. Voy a empezar hablando, a pesar del título extraordinario que Sergio ha elegido para el libro, voy a empezar a hablar del título. ¿Y por qué? Porque los títulos se olvidan. Mucha gente han leído un libro y le dice ¿cuál es el título? Y no lo saben. Mi querido amigo Amado Suárez acaba de escribir recientemente un artículo sobre un cierto profesor que yo conozco que se jubiló después de 50 y pico de años de enseñanza universitaria. Lo que Amado no sabía era que ese profesor, en ese momento que leyó ese artículo, estaba corrigiendo trabajos de alumnos. Y la primera instrucción que se le daba a los alumnos era que asegúrate que tu título orienta ya al lector, o la lectora, en este caso, claro. Y sin embargo, en el momento en que yo leía ese artículo, yo estaba corrigiendo trabajos, y después de 50 años había alumnos que no habían observado esa primera ley de los títulos. No le damos la importancia al título. Sin embargo, si estudiamos el título de Sergio, es de una eficacia, para mí, extraordinaria. El poeta secreto de Guía. Las tres primeras palabras ya dan la tesis general central. El poeta secreto, es decir, ya el lector y la lectora están ya
encima de la línea directa. Después, al final, hay un subtítulo, datos para una biografía. Y uno se pregunta cómo puede ser datos para una biografía, un texto de este tamaño, tan minucioso, tan cabal. Ya lo dijo la señorita Cibice, que eso tiene que chocar a algún lector. Enseguida Sergio lo rectifica hablando de la necesidad cronológica que justifica por completo el título el título El poeta secreto. Perdón, no quiero pecar como ayer pecó el señor Johnson en Londres, que se terminó de palabras, ¿no? Ahora bien, voy a seguir diciendo, después, en última instancia, surge otra interrogación. La primera interrogación es cómo se puede calificar de datos biográficos un estudio tan cabal, tan variado y, en fin, tan bien terminado. Dice, en última instancia, no obstante, surge otra interrogación. ¿Es que se puede empezar a hablar o escribir de Manolo sin recordar cómo aguiar las palabras del comienzo de una entrevista dirigidas al poeta? Son las palabras que cito de Isidro Miranda Millares, poeta coetáneo, como todos sabemos, de Manolo. Es que no la luz. No, está bien. En primer lugar, estoy citando a Miranda Millares, hablemos de tu modestia, tu gran modestia, exagerada, sí, pero que nadie piense que es falsa. No habrá que recordar, cita de Miranda Millares, no habrá que recordar ahora que en ese primer lugar, cito, ese primer lugar del que fue poeta coetáneo, se ha convertido en un patrón, un sine qua non, al abordar la vida y obra del poeta secreto de Guía. Es decir, es imposible hablar de Manolo González Sosa sin tomar en cuenta estos dos factores. Primero, su poesía, y segundo, su gran y enorme bondad. Esto no es un asunto literariamente, un asunto menor, es un asunto mayor. De hecho, desde el siglo XIX y el siglo XX, especialmente en el siglo XX, ha surgido una escuela literaria que todavía prevalece y que tiene razón, en un sentido tiene razón y en otro creo que no la tiene. Y la escuela es, hay que olvidarse de la vida del poeta, hay que olvidarse de las obras del poeta, de lo que no hay que olvidarse es de la obra. Lo que importa es la obra, no importa el autor, no importa la vida del autor. Esto, de hecho, a fines del siglo XIX, Marcel Proust primero planteó esto cuando había un famoso crítico francés, Sainte-Beuve, perdone mi pronunciación francesa, que siempre hablaba del autor, de la vida del autor, pero no hablaba de la obra, no comentaba la obra. Pues precisamente una de las cosas, de las muchas cosas que hace este libro de Pedro de Sergio Aguiar, una de las cosas que hace este libro de Sergio Aguiar es que, ateniéndose a esa teoría, que en efecto lo que importa en la crítica literaria, que no es lo que hace Sergio Aguiar presenta, repito, una biografía. Teniendo eso en cuenta, todavía lo que prueba el libro, una de las tantas cosas que prueba el libro, es que de Manolo González Sosa no se puede hablar de la obra sin su vida. Está su vida completamente, y eso una y otra vez lo prueba el libro de Sergio. Ahora bien, entrando de lleno en la semblanza propia, por cierto, la palabra semblanza, yo uso la palabra semblanza, que significa ya bosquejo biográfico, ¿no? Aguilar se dedica inmediata y plenamente a esa labor de bondad solidaria y constante de González Sosa.
destacando aquí la ayuda a los jóvenes. Pero no se limita a don Manuel a su insigne aldea. Él llamaba a Guía su insigne aldea, como se refería a Guía. Tampoco olvida Guiar de incluir una carta de Manolo pidiendo que los beneficios culturales que disfrutaba Las Palmas se compartieran con los pueblos del interior de la isla, dejando así claro que su espíritu comunitario y colectivo de igualar derechos y necesidades culturales de sus conciudadanos no se queda en Guía con las aulas populares de cultura o el salón de arte, para citar solo 2 ejemplos que serían fruto de las iniciativas del propio don Manolo en lo que a su tierra natal y crianza respecta, sino que llega a extenderse por toda la isla. Allí donde iba González Sosa, Manolo González Sosa, el batallón durante la mili en Fuerteventura, o Bilbao, a donde lo envió el banco en el que trabajaba, donde fuera, se le encuentra creando o participando activamente en una revista, proyecto u otra actividad de naturaleza cultural para beneficios de todos. Su exagerada, como decía Miranda Millares, su exagerada pero auténtica modestia favoreció constante e inevitablemente la notoriedad de otros con sus reseñas, artículos, noticias de las obras de esos otros, mientras su infinidad de seudónimos, cita de Sergio Aguiar, su infinidad de seudónimos sustituía su nombre y dejaban en el anonimato su propia notoriedad y renombre. Inútil como fuera a veces ese intento de ocultar su identidad que su estilo literario y entusiasmo cultural ya desvelaban. Poemas y fotografías complementan brillantemente el estudio de Aguiar. Como era de esperar, la selección de poemas que elige ejemplifica a la perfección la fuerte vibración lírica que caracteriza el verso de Manuel González Sosa, como el titulado A mi abuelo detrás de la vida, poema que selecciona, creo que es el primer poema que tú seleccionas, poema que selecciona, donde el llanto del aún joven nieto de escasamente 20 años, que solo unos 4 años antes había iniciado su carrera literaria con su primer artículo en la prensa de Las Palmas, parece describir el primer golpe de la muerte de un ser querido que lo ha sumido en la desesperación del dolor y de la fatalidad, hasta entonces por él desconocidos o experimentados del ineludible destino humano. Habla, cito ahora el poema de Manolo González Sosa, A mi abuelo. Habla, susurra apenas, da un bajido, un golpe con tu puño o un ligero arañazo en la cal. Yo solo quiero tenues sospechas de que está tu oído pegado a la pared como está el mío. Esto es de un lirismo extraordinario. ¿Cuándo jamás se ha expresado con tanta emoción y tristeza, con tan hondo lirismo, el tópico de Ultratumba, que no puede menos que recordar y suscitar aquí de forma tan original, personal y nada dependiente, sino simple y claramente intertextuales, las interrogantes de Gustavo Adolfo Bécquer respecto a ese mismo tópico en su propia poesía? Y hago hincapié en que es simplemente intertextual, que ya la idea de las influencias en la literatura ha pasado. Hay influencias, hay imitaciones y hay textos intertextuales sin ninguna influencia o sin con ninguna conexión con otro texto. Pues esas son la de este poema de Manolo y otro que ojalá pudiéramos leer todos los poemas, pero no saldríamos de aquí esta noche si es así. Ejemplo menos triste, más acorde sin duda con la personalidad del poeta, brinda la poesía más abundante que dedica el poeta a su insigne aldea. Basta ahora la cotidianeidad de la vida de su Villorrio en Calma. Villorrio en Calma es cita de Manolo. En el viejo molino, otro poema
totalmente diferente, en el Viejo Molina para plasmar una visión igual de poética. Cobran vida los elementos más insospechados, la rutina, la vida lenta, la monotonía, si se quiere. Todo se transforma en imágenes visuales que destilan paz. Cito, donde el cansino tornar de la rueda se convierte en canción. El cigarro en la diestra del sonriente molinero, recostado en un banco que vigila a sus nietos jugando, parece despedir, además de humo, paz, tranquilidad. Cito otra vez, mientras la molinera hilba con destreza al son de la canción. Árboles, piedras, rostros, cuántas cosas faltan de este paisaje. Están cabales, vivas en mi recuerdo y más hermosas. Es decir, al final, el poeta, en un poema tremendamente nostálgico, tremendamente que podía parecer a primera vista, melancólico, altimal, y es que el recuerdo es más hermoso que el poema, ¿no? Entonces, si la selección de poemas refuerza al máximo el elemento estético de las fotografías, complementan con la misma fuerza la vida y los personajes de aquella guía. Y ahora déjenme, porque tuve que cambiar aquí algo, a esas imágenes visuales de la cámara habría que añadir ahora las del pincel, pluma y lápiz, que convierten en este estudio de Aguiar en un claro ut pictures poesis de Horacio. A estas alturas, huelga recordar que la variedad de intereses y actividades culturales que atraen a Manuel González Sosa no se limitan ni mucho menos a la literatura y la poesía. Además del dibujo recién aludido, llegó a interesarse en la música y hasta en la experimental que surgió en un momento dado, pese a sus detractores y a pesar de que él parece describir, a pesar de que él, perdónenme, de que él, pues me temo que he cometido el error del señor Johnson de ayer, pero lo tengo por aquí. A esas imágenes visuales de la cámara habría que añadir ahora el pincel y la pluma de lápiz que convierten este estudio en un claro, en ut pictura poesis de Horacio. Además del dibujo recién aludido, llegó a interesarse en la música y hasta en la experimental que surgió en un momento dado, pese a sus detractores y a pesar de que él mismo admitió que no le gustaba la música, pero que no era de recibo la crítica a los que sí le gustaban esa música. Caballerosamente lo dice, como era todo lo que él decía, caballerosamente lo afirma Manolo en un momento dado. Para no faltar nada, del total acierto también pueden calificarse esas fotografías que van retratando personajes y paisajes que nos devuelven a esa guía y su pasado con inevitable nostalgia, pero también con hermosos recuerdos. Lo interesante de esto, hoy se habla mucho de la foto, el fotoperiodismo. En este periódico, en este libro, hay un fotoperiodismo realmente extraordinario. Tanto la selección de poemas que Sergio Aguiar elige, así como la selección de las fotografías, son de una impresión realmente extraordinaria. Casan perfectamente el libro, ¿no? Permítanme. Por no faltar nada, tampoco faltan ni la emigración canaria, y cómo iba a faltar la octava isla, con fotos de canarios que emigraron a Cuba, incluyendo algunos de la familia González Sosa. A esas imágenes visuales habría que añadir ahora, eso ya lo dije, y lo repito, además del dibujo recién aludido, llegó a interesarse en la música. Perdonen, ahora bien, queridos amigos, tenemos una noche larga. Como todos sabemos, las presentaciones de libros tienen dos graves peligros: ser demasiado breves o, al contrario, y peor,
demasiado extensas. Como se me ha pedido que relate mi encuentro con Manolo, termino pues recordando esa alegre tarde de los 80 del siglo pasado, en la sede de la revista Ínsula, cuando su director, José Luis Cano, me entregó una carta con matasello de Gran Canaria. Con usual esmero y pulcritud, como todo lo que escribiera y dijera Manolo, me pregunta Manolo en la carta si mi apellido estaba relacionado con los guienses que igualmente lo llevaban. Ahí comenzó una larga amistad epistolar, felizmente reforzada cada vez que veníamos a Guía, mi querida esposa y yo. Desde el corazón de este casi guiense, repito con orgullo la descripción que me hizo Manolo, esto, como me definió Manolo en la dedicatoria de un libro suyo, termino con Manolo como un recuerdo tan imborrable que en la memoria. Desde el corazón de este casi guiense, como me definió, repito, Manolo en la dedicatoria de uno de sus libros, termina en medio de su pueblo guiense, este casi guiense con Manolo, tan imborrable en la memoria, como es su bondad y su verso, a pesar de su deseo de pasar por su vida y obra desapercibido, de puntillas, esto como dijo tan expresivamente y originalmente Sergio Aguiar, pues la fuerza de esa misma bondad y de su poesía no se lo ha permitido. Finalmente quiero aludir a dar las gracias a todos por la presencia vuestra, señalando especialmente al hermano de Manolo, a Pedro, aquí presente, y por supuesto a Sergio, que a Pedro por haber presentado a su hermano Manolo a Sergio, que ahí empezó esta convocatoria que nos ha reunido esta noche a todos para revivir la obra y la vida de un gran poeta, de un enorme poeta, como dijo el señor alcalde, que la gente está poco a poco acostumbrándose a apreciar la poesía de Manolo. En este mismo momento, en Madrid, hace dos semanas en Madrid, la revista Piedra del Molino, tuvo un acto para celebrar la impresión de 2 números de la revista. Ahí se habló ya en Madrid, hace 2 semanas, aproximadamente 2 semanas, se habló de la poesía de Manolo González Sosa. Es decir, volviendo otra vez a Bécquer y al famoso poema de Bécquer, puede que no haya poetas, pero siempre habrá poesías. Yo viraría eso, le daría una vuelta y diría, puede que no haya poetas, pero siempre habrá Manolo González Sosa, un poeta cuya poesía no podemos olvidar. De nuevo, quiero agradecerles a todos esta invitación y darles las gracias a todos por esta invitación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿No le puede quedar? 20 minutos. Buenas noches. Gracias a todos por acompañarnos en la presentación de este libro, dedicado al que sin duda es uno de los intelectuales y poetas más prominentes de las Islas Canarias del siglo XX, nacido en Guía en 1921 y que por propia iniciativa siempre quiso estar en un segundo plano, a pesar de su calidad humana y poética. Antes de desvelar algunos datos del libro como autor, permítanme que agradezca públicamente el apoyo decidido y vital para que este libro sea una realidad de la familia de don Manuel, en la persona de don Pedro González Sosa, cronista oficial de Guía, que en todo momento
atendió mis llamadas y preguntas sobre cuestiones relacionadas con su hermano, aportando documentos, fotografías, y además tenemos la suerte de contar en nuestro archivo y biblioteca municipal, de la biblioteca y del archivo de don Manuel, gracias a la donación de sus sobrinos en el año 2012 y que está ya catalogada. También ha sido indispensable la colaboración del profesor Antonio Enrique Jiménez, que gracias a él se conservaron muchas fotos del poeta y que gracias a su generosidad hoy podemos verlas en el libro, además de ser un estudioso de la obra del poeta. A María Teresa Ojeda, su impagable trabajo de correctora. A este paso, María Teresa, creo que te tengo que poner en nómina. Y por supuesto, a los archivos y bibliotecas que han colaborado en la investigación, caso del Museo Canario, y especialmente al archivo del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en Bilbao, que nos aportó destacada información sobre la vida laboral de don Manuel en esa institución y de su activa participación en las revistas y actividades culturales que durante décadas protagonizó. Nuestra más sincera gratitud a su archivero, don Luis Miguel Rodríguez. En cuanto a las fotografías, también hay que destacar que hemos contado con el magnífico legado del fotógrafo Paco Rivero, que hoy custodia la Fundación Néstor Álamo. Quiero destacar que este libro es fruto de la casualidad, porque en realidad es hijo de una investigación que se pergeñó para realizar una exposición urbana dedicada al poeta por su centenario y que ustedes pueden contemplar a la entrada de este espacio cultural. Exposición en la que trabajamos Javier Esteves, la concejal Civice Sosa y quien les habla. El trabajo de investigación y recopilación de datos sobre la vida y obra de don Manuel produjo una ingente información que era materialmente imposible plasmar en una exposición urbana, donde lo visual era lo importante y destacable. Por lo que Javier Esteves sugirió que realizara un libro biográfico sobre el personaje que ayudara a conocer a un poeta que, a pesar de haber sido ponderado por la crítica y aplaudido por otros muchos poetas canarios, es bastante desconocido, salvo en los círculos poéticos, mientras que, por su parte, por la parte de Javier, él apostó por realizar una obra de teatro que se estrenará pasado mañana, sábado, en este mismo lugar, en la que sus protagonistas serán el poeta y el compositor francés Camille Saint-Saëns. También vinculado a Guía, como ustedes saben, en el que se celebra el centenario de su fallecimiento en este año 2021. Esa fue la génesis de este libro, un reto apoyado desde el primer momento por la concejal de Cultura, que después de meses de trabajo, hoy presentamos gracias a la generosidad y buen hacer, una vez más, del editor, historiador y periodista Jorge Alberto Liria, siempre dispuesto a dar a conocer obras de autores canarios y temáticas relacionadas con nuestra historia y nuestro acervo cultural. Jorge, muchas gracias. Y también se ha contado con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria. Para mí el año 2001 es un año importante, memorable, porque es el año en que conocí a dos personajes entrañables y a los que tengo en gran estima y consideración. Y a los dos los conocí con motivo de las fiestas de la Virgen de Guía. Uno de ellos es la persona que nos acompaña en la mesa, Eugenio Suárez Galván Guerra, que fue el pregonero de las fiestas de Guía ese año y además aquí en el cine, al que agradezco enormemente el que nos acompañe y haya tenido la amabilidad de realizar el prólogo del libro. Sin duda, un privilegio contar con su amistad. Y el otro fue don Manuel, que estuvo en Guía el día que se descubrió una placa conmemorativa en la casa donde vivió su niñez y juventud, en la calle Médico Esteves, su admirado poeta Domingo Rivero, y que me fue presentado junto a sus hermanas por don Pedro González Sosa, nuestro cronista. A raíz de ese día y hasta su fallecimiento, mantuvimos una buena amistad,
Fruto de la misma conservo decenas de cartas en las que hay una constante: su interés por su pueblo natal, su historia, sus personajes, etc. Desde entonces tuve un contacto muy fluido con él, de tal manera que durante 10 años, bien por teléfono, carta o personalmente en su casa, tuve la oportunidad de conocer, como diría Antonio Machado, a un hombre, en el mejor sentido de la palabra, un hombre bueno. Fue don Manuel un intelectual con una vasta cultura, conocedor como pocos de los entresijos de la literatura y cultura realizada en Canarias, hecha en Canarias desde 1950. Y en lo que respecta a Guía, siempre que hablábamos o me escribía, lo primero que hacía era interesarse por su insigne aldea, de la que tanto sabía y por la que tanto hizo de manera silenciosa y casi anónima. En estos 10 años de amistad conocí a un hombre comprometido con la cultura canaria, pero desde la más absoluta discreción intelectual, pues a pesar de sus facetas de poeta, animador literario, crítico y articulista, siempre quiso pasar desapercibido. Esa actitud de pasar desapercibido por cuantos proyectos ejecutaba o con los que colaboraba, lo han situado en la periferia de la periferia, como ha señalado el crítico y profesor Eugenio Suárez de Galván en un artículo en Cuadernos de Matemáticos. El profesor Galván dice que en su caso lo periférico parece una vocación más que una condición impuesta por la geografía. Hemos querido con estos datos biográficos recordar a nuestro querido gran poeta en el centenario de su nacimiento, haciendo una selección de sus textos, primando los relacionados con su municipio de Guía y por los firmados con su nombre. La cantidad de artículos por él publicados en la prensa canaria, principalmente, muchísimos firmados con seudónimos, es un trabajo que sin duda se deberá abordar tarde o temprano, publicando toda su producción para conocer mejor sus estudios de crítica literaria y ensayos salidos de su pluma. También estamos seguros el estudio y publicación de su correspondencia personal, que se conserva en el archivo municipal, podrá dar luz a su personalidad y a su obra, pero también es una tarea pendiente y que deberían abordar especialistas en la materia. Con la recopilación de los datos que aquí aportamos, solo hemos pretendido recordar y agradecer a Manuel González Sosa su obra y su magisterio, desde la insignia aldea que él tanto quiso. Con este trabajo solo se pretende acercar al lector a uno de los más destacados poetas del siglo XX, el que a pesar de ello es poco conocido. De ahí el título de este libro, donde el adjetivo secreto enfatiza el hecho de que haya permanecido oculto o ignorado del conocimiento de los demás. Fue el propio poeta el que siempre buscó el anonimato, tarea por otra parte complicada, pues con sus acciones de mecenazgo y apoyo a jóvenes poetas y a las más variadas actividades culturales era realmente difícil pasar de puntillas en el mundo cultural de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria durante décadas. Como también se recoge en el título de este estudio, se ha pretendido aportar datos para una biografía, puesto que el tema no está agotado, puesto que don Manuel da para muchos libros más. De ahí la secuencia cronológica que hemos utilizado, ¿no? Y sobre todo utilizando toda la prensa editada en Las Palmas de Gran Canaria para conocer mejor esa labor que él hizo. También hemos destacado los escritos y trabajos de González Sosa vinculados a su ciudad natal, Guía de Gran Canaria. Era tan tímido que dio el pregón de las fiestas de Guía a través de la radio. Con su característica socarronería, siempre que me veía o me llamaba y me decía, oye, ¿y cómo está la insignia aldea? Nos consta su preocupación e interés por todo lo relacionado con el municipio. Además fue un estudioso de la historia local. Fruto de sus investigaciones, de sus indagaciones sobre la cuestión, han quedado 4 carpetas de archivo que se conservan en el archivo municipal, llenas de documentos y anotaciones personales sobre los más variados aspectos del devenir histórico de nuestra ciudad. Amén de sus extraordinarios trabajos de investigación relacionados con poetas de Guía,
Rafael Bento y Travieso, Domingo Rivero, Pedro Perdón Macedo, etc. Para finalizar, solo nos queda reiterar nuestro agradecimiento a cuantas personas han colaborado con este libro. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien.